Siguiendo en el tenor de los nutrimentos, vamos a hablar un poco de los síntomas de deficiencias nutrimentales. La primera presentación y estas son, digamos que de manera general, las deficiencias y los síntomas que presentan las plantas son los mismos, ya sean frutales, árboles, cíclicos, cultivos anuales. La deficiencia de un nutrimento se manifiesta de la misma manera independientemente del tipo de cultivo que sea. Entonces vamos a ver los síntomas de deficiencia nutrimental. Sabemos que el crecimiento, desarrollo y productividad, así como la calidad de los frutos y la vida de las plantas se encuentra ligada a su estado nutrimental. Una planta que tenga un balance nutricional óptimo, sabemos que va a producir una mayor cantidad de frutos, su estado, digamos que de salud va a ser mejor, su crecimiento y desarrollo pues va a ser el óptimo que le permitan las condiciones ambientales y la de la especie en cuestión. La insuficiencia en la disponibilidad de un elemento mineral con repercusiones negativas sobre el desarrollo y la productividad recibe el nombre de deficiencia o carencia. Bien, aquí tenemos síntomas visibles de las alteraciones nutricionales. Es un cuadro también que resume bastante bien pues las deficiencias que podemos encontrar por parte de la planta. Si son, por ejemplo, hojas adultas, puede presentar clorosis y necrosis. Y la clorosis, cuando es uniforme, normalmente se debe a una deficiencia de nitrógeno. Puede ser azufre también. Cuando la clorosis es intervenal en hojas adultas o se presenta a manera de manchas, la deficiencia sería o estaría relacionada con magnesio y manganeso. En hojas adultas también, una necrosis presente en bordes y puntas o una necrosis intervenal puede referirse a una deficiencia primeramente de potasio o de magnesio y manganeso. También en hojas jóvenes y ápices podemos encontrar síntomas de deficiencias. ¿Cuáles son estos síntomas? Bueno, clorosis, necrosis y deformaciones. Las clorosis pueden ser uniformes, intervenal o en manchas. Y aquí están los nutrimentos asociados a este tipo de síntoma. La clorosis uniforme normalmente se relaciona con una deficiencia de hierro o de azufre, la intervenal o en manchas, a zinc y manganeso, una necrosis o clorosis a deficiencia de calcio, boro o cobre, y las deformaciones se relacionan con deficiencias de molibdeno, zinc y boro. Esta parte la consideré también importante porque de repente pudiéramos, digamos que malinterpretar cuando no tenemos el panorama completo de del manejo nutricional que se le está dando a un cultivo, pudiéramos confundir un síntoma de una toxicidad con una deficiencia. Aunque normalmente, al menos en los huertos de Nayarit, es muy difícil que pudiera haber una toxicidad nutricional, dado que el manejo de los huertos pues es mínimo el que le dan. Entonces, de todos modos lo quise rescatar. En hojas adultas puede presentarse una necrosis a manera de manchas, puede ser una toxicidad debida a manganeso o boro, una necrosis en bordes y puntas, puede ser salinidad o toxicidad al boro o por boro, y una clorosis o necrosis puede ser una toxicidad inespecífica. Ahí habría que, como quien dice, analizar el entorno de los árboles que presenten este tipo de síntoma. Bien, los síntomas se dividen o los podemos clasificar en típicos o en atípicos.
Los típicos son de deficiencias nutrimentales, son amarillamientos, por ejemplo, el amarillamiento generalizado por la reducción de los procesos de formación de la clorofila en el caso de nitrógeno. Y los atípicos pueden ser causados por factores bióticos o abióticos. Un diagrama de esto es este siguiente: síntomas típicos, como lo decíamos, una deficiencia de nitrógeno que nos lleva a un amarillamiento, y el síntoma atípico, que es un crecimiento restringido, puede darse por una deficiencia nutrimental, se puede dar por la presencia de virus en la planta, se puede dar por sequía. Entonces, esos ya son síntomas atípicos. Pero como les comenté diapositivas atrás, las deficiencias de nitrógeno siempre van a ser amarillamiento y siempre van a presentar el mismo patrón. Bien, para discernir si un síntoma es típico o atípico, es necesario conocer estas características de los nutrimentos. Primero, simetría, movilidad y universalidad. Vamos a ver cada uno de ellos. Bien, algunas fotos que tomé de la literatura. En la foto A se presentan síntomas simétricos de daños causados por anomalías nutrimentales. Y en la diapositiva, en la figura B o en la foto B, es un daño o un síntoma asimétrico que es causado por agentes bióticos o abióticos. Como podemos ver en este brote, solo una hoja presenta daño, presenta amarillamiento, presenta manchado. Entonces, a eso nos referimos con la simetría, que está asociada con deficiencias nutrimentales, y la asimetría con agentes bióticos o abióticos. Ahora bien, la movilidad. Esto es importante para cuando andamos revisando huertos. Bueno, sabemos que NPK y Mg son los elementos más móviles. Se movilizan, valga la redundancia, de las hojas maduras hacia los brotes nuevos de manera inversa. En los elementos no móviles vamos a encontrar sus deficiencias en los brotes jóvenes. Esto sería para fierro, cobre, manganeso, zinc y boro, y bueno, cloro, molibdeno, calcio y azufre. Podemos ver en este diagrama que los no móviles se quedan en las hojas maduras, y los móviles pues migran de las hojas maduras a las nuevas brotaciones. Importante conocer pues la movilidad de cada uno de ellos. Aquí tenemos otro cuadro relacionado con la movilidad. Los nutrimentos más móviles, NPK y Mg, nutrimentos de mediana movilidad, azufre, cobre, zinc y molibdeno. Los no móviles, calcio, magnesio, boro y hierro. ¿A qué nos referimos con la universalidad? Bueno, esta consiste en que este nutrimento en cuestión cumple una función específica en un sitio específico de las plantas. Y por tal motivo los síntomas siempre son los mismos independientemente del cultivo. Es lo que les decía hace unos minutos. Nitrógeno, bueno, siempre va a ser amarillez, boro va a tener problemas a lo mejor de amar de fruto. Siempre son los mismos síntomas por el mismo elemento en diferentes cultivos. Ahora ya analizando cada uno de los nutrimentos, para el nitrógeno, una deficiencia se caracteriza porque las hojas viejas muestran color amarillo
de manera generalizada y se caen de manera prematura. Las hojas jóvenes y los brotes nuevos también desarrollan esta clorosis. Puede haber muerte progresiva de brotes, una caída prematura de frutos y un crecimiento de la planta menor. La fruta de una planta o los frutos de una planta con deficiencia de nitrógeno es escasa, es descolorida, y en el caso de limones, de cítricos, el contenido de jugo es bajo. Podemos aquí ver lo que es la deficiencia de nitrógeno, igual tomada de esta literatura, y pues brotes jóvenes con clorosis bastante marcada por deficiencia de nitrógeno. En fósforo, bueno, se distingue la deficiencia de este nutrimento, se distingue más fácil en frutos que en las hojas. Cuando los frutos se han sobremadurado y son de color amarillo, cuando tienen deficiencia de fósforo, tienen el síntoma que le llaman corazón hueco, o sea, que los gajos no se juntan en el centro del fruto. Asimismo, los frutos presentan un alto contenido de acidez. El contenido de azúcar es bajo y suelen caerse los frutos, suelen desprenderse antes de tiempo del árbol. También la deficiencia de fósforo ocasiona hojas más pequeñas de lo normal y con aspecto opaco. El color verde que tienen es bronceado o púrpura y los árboles presentan una apariencia de enfermos, se ven, digamos, decaídos. Lo que les comentaba de la deficiencia, el fruto es áspero, rugoso, como podemos ver aquí, y el hueco que comentábamos por deficiencia de fósforo. Los gajos no logran juntarse. En cuanto al potasio, el síntoma característico es que de la mitad de la hoja hacia el ápice de la misma se forman manchas pálidas por efecto de la pérdida de clorofila. Se presentan en colores amarillo pálido y posteriormente las hojas se tornan bronceadas. La fruta es de tamaño pequeño y la cáscara de los frutos suele ser más lisa que si tuvieran una buena nutrición un buen abastecimiento de potasio. Aquí podemos ver una deficiencias de potasio, una clorosis causada por deficiencia de potasio. Tiene un patrón, pues que ahora con el HLB pudiera parecerse, no es igual, pero de primera impresión podría ser confundido. Y aquí la cita para consultarla. En cuanto al calcio, bien, la deficiencia de calcio al inicio se observa como un amarillamiento en el borde o en el margen de las hojas y posteriormente se va acentuando y se extiende hasta la parte interveinal. Las ramas mueren desde la punta y las yemas laterales empiezan a desarrollar brotes débiles y mueren en poco tiempo estos brotes. Los frutos que presentan una deficiencia de calcio, bueno, pues tienden a ser deformes, como podemos ver aquí. La deficiencia de magnesio, esta principalmente se manifiesta en hojas viejas, con una forma de V invertida en la hoja, y las únicas partes verdes son la punta de la hoja es la que se conserva más o menos verde, normalmente, o es más común en el periodo comprendido de finales de verano a finales de invierno. Aquí podemos ver daños de magnesio. Igual inicia en los márgenes, con la apariencia de las hojas de manera bronceada, en hojas maduras.
Y bueno, en el caso de hojas con deficiencia intensa, solo conservan una parte verde en la base, que sería en esta parte, también en forma de B invertida. El azufre, los síntomas son similares a la deficiencia de nitrógeno, también es una clorosis. Las hojas jóvenes se vuelven uniformemente amarillas y cloróticas, como podemos ver en esta fotografía. El hierro, bien, esta deficiencia se manifiesta en hojas tiernas o jóvenes, como podemos ver en la foto. Las nervaduras sobresale su color verde y la lámina de la hoja se torna de color amarillo y los brotes de las ramas empiezan a morir. Esta deficiencia se observa con mayor frecuencia en hojas nuevas. También las hojas nuevas pueden ser de menor tamaño y bueno, hacen una diferencia en la literatura que no es la disminución en el tamaño no es tan marcado como es en el caso de la deficiencia de zinc. Continuando con el fierro, la deficiencia ocurre con mayor frecuencia en árboles cultivados en suelos con pH mayor de 7, en suelos alcalinos o bien suelos encharcados con alto contenido de cobre y suelos con bajo contenido de materia orgánica. La deficiencia de cobre la encontramos manifestándose como hojas grandes. Las hojas son, digamos que salen del patrón de tamaño grande. El color de estas es de un verde oscuro. Son un poco deformes, son irregulares en su contorno y su nervadura central no se presenta recta, sino que está curveada. Los tallos de brotes tiernos son más suaves de lo normal, son un poco angulares y largos, y cuando logramos partirlos o se aprecia una vista de un tallo partido, se logran ver saquitos de goma, y también se presenta la muerte regresiva de las ramas jóvenes. Bueno, otra fotografía que encontré para ejemplificar la deficiencia de cobre. En cuanto al manganeso, se manifiesta principalmente su deficiencia en los crecimientos vegetativos de primavera, tanto en hojas jóvenes como en hojas maduras. Y la característica de la deficiencia de manganeso es que los síntomas se acentúan más en la parte sombreada del árbol. También en las hojas presentan bandas de color verde oscuro. La imagen no es muy clara, pero sí creo que logren ver las bandas más oscuras intercaladas de amarillo a lo largo de las nervaduras y, bueno, las franjas de color amarillo verde claro entre las bandas. El manganeso, bueno, aquí una imagen de cómo se ve la deficiencia de manganeso. El zinc, su deficiencia se manifiesta principalmente en las hojas nuevas de brotes terminales, que llegan a ser pequeñas, angostas y puntiagudas. Presentan áreas cloróticas irregulares en ambos lados de la hoja. Los entrenudos de las ramas son cortos y el brote en crecimiento empieza a tomar apariencia de roseta. Se manifiesta en el lado soleado del árbol y los frutos que crecen en árboles con deficiencia de zinc, pues son frutos pequeños. Aquí en las imágenes que muestran la deficiencia de zinc, aquí vemos pues un poco el arrosetamiento de las hojas, la clorosis. En cuanto al boro, también la deficiencia de este nutrimento ocasiona la presencia de frutos pequeños,
frutos deformes de consistencia dura y de cáscara gruesa, con sacos de goma en el albedo, en la parte blanca de los frutos y en ocasiones también en el centro del fruto. Se presenta muerte y aborto de brotes terminales y también una nacencia de brotes jóvenes de manera múltiple. Aquí tenemos un ejemplo de una deficiencia de boro en fruto. Aquí están los saquitos de goma que les comentaba en la parte del albedo del fruto. Bien, un cuadro que resume en parte lo que hemos estado platicando es este que les presento. Vemos el nutrimento, vemos la parte que afecta ya sea el crecimiento vegetativo o la raíz, ya sea las aperturas de yema, la formación de flor, el cuajado de fruto y tamaño de fruto. Entonces, bueno, algunos, como el nitrógeno, se encuentran afectando, digamos que todo el ciclo vegetativo y productivo de las plantas, al igual que el boro, otros nutrimentos que tienen impacto en un menor número de componentes de la productividad. Por ejemplo, sería el potasio, que principalmente pues se va a tamaño de fruto, no por eso es menos importante. Las fuentes de donde obtuve la información que les acabo de presentar, pues aquí las resumo para que queden pues disponibles. Ese sería el final de la plática 2.